¿Cómo describiría yo el cristianismo? Una vida compartida de darse a uno mismo en servicio. ¿Cómo definiría usted corresponsabilidad? Una vida compartida de darse a uno mismo en servicio. Comencemos en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, hacemos siempre bien y en todas partes darte gracias. No tienes necesidad de nuestra alabanza, pero nuestro deseo de agradecerte es en sí tu regalo. Nuestra oración de acción de gracias no añade nada a tu grandeza, sino que nos hace crecer en tu gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor. Padre Celestial, que busquemos seguir a Jesucristo, que busquemos ser discípulos fieles y que podamos buscar ser administradores generosos y amorosos de los dones que nos das. Esta oración la hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a nuestra serie de formación en la espiritualidad de la corresponsabilidad. Es parte de nuestro deseo que esta serie formativa ayude a definir qué es la corresponsabilidad, ya que a través de la diócesis la gente tiene entendimientos diferentes. Así nosotros, en nuestra serie de formación en la espiritualidad de la corresponsabilidad, estaremos mirando la definición actual de lo que significa ser un administrador. El libro de texto de la corresponsabilidad, como ustedes lo saben, es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Si en efecto la Biblia es el libro de texto de la corresponsabilidad, necesitamos dedicar un tiempo como buenos administradores a seguir, leer, estudiar y orar con las Sagradas Escrituras. Verdaderamente Dios nos habla en su palabra. Nosotros escuchamos. Dios quiere que no solo escuchemos, sino que también sigamos lo que Jesús nos enseña. De hecho, cuando un joven es ordenado como diácono, el obispo le entrega el libro de los Evangelios, y en ese momento, en el rito de ordenación, el obispo dice estas palabras: cree lo que lees, enseña lo que crees, y practica lo que enseñas. Hermanos y hermanas, este consejo es útil para todos nosotros, ya sea que seamos ordenados o no. Tomar la santa palabra de Dios, creer lo que leemos, enseñar lo que creemos y practicar lo que enseñamos. Porque la verdadera corresponsabilidad es vivir lo que Cristo nos ha enseñado. Él nos invita y Dios quiere que respondamos. Muchos no toman realmente en serio esa responsabilidad de estudiar y reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, y a veces incluso en la misa nuestra mente puede divagar. Pero Dios nos habla de grandes maneras a través de las Sagradas Escrituras. Ahora voy a hacer algunas preguntas y espero que todos ustedes sepan las respuestas. Esta es una fácil. Hay 2 libros en las Sagradas Escrituras que comienzan con 3 palabras: en el principio. Y esos 2 libros son Génesis y Juan, el Evangelio de Juan. ¡Excelente! Juan Pablo II escribió sobre estas 3 palabras en el principio. Primero que todo, en el libro del Génesis leemos: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra era un terreno sin forma, y la oscuridad cubría el abismo, mientras un viento poderoso barría las aguas. Entonces Dios dijo: sea la luz. Dios vio cuán buena era la luz. Entonces Dios separó la luz de la oscuridad. Y en el famoso prólogo del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y sin Él nada vino a ser. Lo que vino a ser a través de Él fue vida, y esta vida fue la luz de la raza humana, la luz que brilla en las tinieblas, y la oscuridad no la ha vencido. Ahora, mis hermanos y hermanas, además de las 3 palabras, en el principio, ¿cuál es el tema común que se encuentra en el libro del Génesis y en el Evangelio de Juan? Luz. Luz.
En el mundo, Dios quiera, para poder caminar, tenemos que ver hacia dónde vamos. Necesitamos luz para ver y también visión. ¿Y a quién elegimos seguir? Jesús, quien se llama a sí mismo ¿qué? La luz del mundo y el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿cuáles son los títulos que usamos para Satanás, que son exactamente lo contrario de Jesús como luz, camino, verdad y vida? El príncipe de la oscuridad y el padre de las mentiras. Y mis hermanos y hermanas, es fascinante cómo Satanás, porque Satanás es muy inteligente, cómo Satanás usa ese componente inteligente para engañarnos en la oscuridad. Una de las consecuencias del pecado es culpar a otros. Y vemos que esto sucede tan a menudo en nuestra sociedad y tal vez incluso en nuestras propias vidas. Cuando hacemos algo mal, estamos intentando culpar a alguien más. Y en el primer pecado, en el libro del Génesis, ¿qué sucede cuando de hecho Adán y Eva comen el fruto del árbol del cual Dios les dijo que no comieran? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Bueno, pero primero se esconden. ¿Y qué fue lo segundo que hicieron? La segunda cosa que hicieron fue cubrir su desnudez. Curiosamente, Juan Pablo II escribió sobre esto en su Teología del Cuerpo, y dice que cuando de hecho Adán y Eva cometieron pecado, no solo se estaban escondiendo de Dios, pero ahora no podían confiar el uno en el otro. Hubo una separación que se produjo por ese mismo pecado de desobediencia. Y la desobediencia, traducida literalmente del latín, la palabra obediencia significa escuchar. La desobediencia es no escuchar. Así que cuando Adán y Eva no escucharon la voluntad de Dios, comieron el fruto del árbol del que no debían comer. La primera cosa que hicieron fue esconderse de Dios entonces. Ellos cubren su desnudez como si se esconden el uno del otro. Ahora, Dios, porque Dios nos ama tanto que no puede no amarnos, va en busca de Adán y Eva. Y cuando en realidad Él les llama. Finalmente encuentra a Adán. Adán dice ¿qué? Nos escondimos porque estábamos desnudos. Y dijo Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Tú, por lo tanto, has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras. ¿Por qué hiciste tal cosa? Y esto es cuando escuchamos de nuevo la consecuencia del pecado es culpar a otros, porque ¿qué dice Adán? Ella me obligó a hacerlo. Entonces Dios se vuelve a Eva y dice, ¿por qué hiciste tal cosa? La serpiente me hizo hacerlo. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, de nuevo Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, pero sí de hecho volvemos a la palabra de Dios, el libro de la espiritualidad de la corresponsabilidad. ¿Qué está Adán realmente diciendo cuando Dios le pregunta ¿por qué hiciste tal cosa? La mujer que has puesto aquí conmigo. Así que en cierto sentido, no solo Adán está culpando a Eva, sino ¿a quién estaba Adán indirectamente culpando por su pecado? A Dios. Ahora bien, si eso no es engañoso en términos de tinieblas, ¿cómo Satanás trabaja en nuestras propias vidas para engañarnos en las tinieblas y alejarnos de vivir la verdad de Cristo? La vida de nuestro Dios trino, nuestra vida de Dios, es en realidad primero un misterio. Dios existe en una relación de tres personas divinas en una comunión: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La razón por la que sabemos esto es que esta vida de Dios fue revelada. ¿Quién reveló la vida de nuestro Dios? Dios el Hijo. Cuando Jesús se convirtió en uno de nosotros, reveló la vida de Dios. Esta vida es gracia. Vamos a hablar de la gracia en un momento. Y esta vida de Dios es amor. De hecho, en la primera de Juan 4:16 leemos, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Ahora bien, Dios en su vida y en su amor nos invita a entrar en su vida. Así que una invitación requiere una respuesta. La corresponsabilidad es esta respuesta llena de gracia a la invitación que Dios nos da a cada uno de nosotros para entrar en su vida. Recuerde que Dios nos da el don del libre albedrío, por el cual podemos elegir si decimos sí o no a esa invitación. Cuando decimos que no, cometemos pecado. Por lo tanto, escogemos no seguir a Cristo, pero escogemos seguir a Satanás.
Otro pasaje de la Sagrada Escritura que habla directamente de corresponsabilidad, porque de nuevo, el libro de texto de la espiritualidad de la corresponsabilidad es las Escrituras. Muy bien, la palabra de Dios, la Biblia. Como cada uno ha recibido un regalo, úselo para servirse unos a otros como buenos administradores de las variadas gracias de Dios. Ahora bien, ¿qué es un? Como cada uno ha recibido un regalo, úselo para servirse unos a otros como buenos administradores de las variadas gracias de Dios. ¿Qué podría ser el un que utilizamos para servirnos unos a otros como buenos administradores de las variadas gracias de Dios? Sus regalos, ¿qué más? Sus talentos, sí, ¿qué más? Recursos, sí. Todas estas cosas. Es posible que un regalo sea la vida misma, porque es la gracia de Dios, y vamos a hablar de la gracia en un momento, pero la usamos para servirnos unos a otros. Utiliza la vida que Dios nos está dando para el bien de servirnos unos a otros como buenos administradores de las variadas gracias de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la definición que se aprende de joven con respecto a lo que es un sacramento? Un sacramento es una señal externa, instituida por Cristo para dar gracia. Excelente. Todos nosotros recordamos esa definición de cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es la gracia? Si un sacramento nos da gracia, ¿qué es la gracia? La vida de Dios. Lo que hacemos con la vida de Dios, porque Dios nos invita a su propia vida y la gracia, por lo tanto, es nuestra participación en la vida de Dios. Dios nos invita a entrar en su vida, esa vida divina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden el pasaje del libro del Génesis cuando Dios dijo, cuando creó al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, Dios nos invita a entrar en una relación, no solo con Él, sino con los demás. Ahora bien, como cada uno ha recibido ese don de vida, usen su vida para servirse uno al otro como buenos administradores de las variadas gracias de Dios. Y observen aquí la palabra variada. No se nos han dado a todos los mismos regalos. La verdad es que Dios nos da a cada uno de nosotros dones diferentes, porque quiere que todos compartamos los dones que hemos recibido. No solo para nosotros, sino ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, a veces nos molestamos cuando un fulano tiene un regalo que yo quiero y quiero asegurarme de que tengo ese regalo. Pero Dios no me dio ese don. Dios me dio un regalo diferente. El hecho es que Dios nos da a todos dones diferentes. Todo eso es parte de esta participación en la vida de Dios. La espiritualidad de la corresponsabilidad. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, ¿qué es esta espiritualidad de la corresponsabilidad de la que estamos hablando en esta serie formativa? En el corazón de esta espiritualidad de la corresponsabilidad está una verdad de 3 palabras. Y esas 3 palabras, Dios es amor. Así que, mis hermanas y hermanos, en el corazón mismo de la corresponsabilidad está la verdad que Dios es amor. Dios es amor, no solo Dios ama, sino Dios mismo es amor. Dios es tal amor que Dios no puede no amar. Y Él nos creó en el amor no porque Él necesitó crearnos. Él nos creó simplemente porque nos ama. Ese amor es la vida de Dios. Y otra vez, esa vida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios, 3 personas, lo divino y lo humano. Dios nos ama tanto que entra en la vida de lo humano para que podamos entrar en la vida de lo divino. ¡Qué gran regalo! Dios entra en una alianza de amor, una alianza de vida. Ahora bien, ¿qué es una alianza? Otra palabra que se usa para decir alianza es testamento. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las alianzas establecidas en el Antiguo Testamento? Abraham, te haré padre de muchas naciones. Tus descendientes serán tan numerosos como las arenas del mar. Sí, excelente. Otra alianza en el Antiguo Testamento. Moisés. Sí, Dios dio los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés en esa alianza. Así es como serás mi pueblo.
Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Hermosa alianza. ¿Qué otra alianza hay? Noé, que no destruiría la tierra por inundación. ¿Y cuál fue la señal de esa alianza? El arco iris. Ok, muy bien. ¿Cuál es otra alianza en el Antiguo Testamento? Abraham, que entra en una alianza, y muchas veces se entra en una alianza a través del sacrificio, con su hijo Isaac. Exactamente ahora, cuando Dios, Yahvé, habla a Abraham, él dice: quiero que subas a esta montaña y entonces tendrás que sacrificar a tu hijo. ¿Qué debió haber estado pasando por la mente de Abraham? Y luego, ¿qué hacen cuando suben a la montaña? Construyen un altar. Isaac dice: Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué hace Abraham? Ata por sí mismo a su hijo y lo coloca en el altar. Y casi en el momento que va a matar a su hijo, ¿qué pasa? El ángel del Señor interviene y dice: no lo toques. Mis hermanos y hermanas, ¿cuál es la alianza del Nuevo Testamento? El sacrificio, sí. ¿De qué? El Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Y a diferencia del caso de Abraham, que estaba a punto de matar a su hijo, y Dios intervino y no dejó que matara a su hijo, Dios el Padre no intervino para permitir que su propio hijo no muriera. El sacrificio de Cristo es ratificado. ¿Con qué? Y una alianza es ratificada a menudo con sangre. Exactamente. Y en la celebración, el sacrificio de la misa, cuando de hecho el sacerdote toma este cáliz, dice estas palabras: tomad y bebed todos de él. Esta es la copa de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Reconocemos entonces, mis hermanos y hermanas, en el altar, qué ocurre cada vez que se levanta el cáliz, y en ese momento de consagración que se convierte en la sangre de Jesús, la ratificación del sacrificio del altar. El altar de la nueva alianza es la cruz, y es en esa cruz que Jesús obedientemente aceptó la muerte. Muerte en una cruz, y es por esto, como leemos en Filipenses, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre por encima de cualquier otro nombre, para que en el nombre de Jesús todo nombre se doblegue en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y cada vez se proclame la gloria de Dios el Padre: Jesucristo es el Señor. Yo quiero seguir a Jesús, y ruego para que ustedes también lo hagan. Por lo tanto, tenemos que ser formados en esta alianza. Y Dios entra en esta alianza con nosotros cuando nos llama por nuestro nombre en el sacramento del bautismo. Entonces, haciendo un pequeño resumen ahora: vida. La vida de Dios es amor. Y la corresponsabilidad es acerca de entrar a esa invitación de la vida de Dios. Y la vida de Dios es amor. El buen administrador responde a esa invitación de entrar en la vida de nuestro Dios.